Olin, encuentro contigo mismo. Especialistas en terapia psicológica. Tu centro de terapia y desarrollo personal te invita a conocer todos sus servicios. Terapia individual, modalidad presencial y en línea. Terapia de pareja, modalidad presencial y en línea. Terapia familiar, modalidad presencial y en línea. Terapia de lenguaje y lectoescritura. Capacitaciones empresariales. Capacitaciones a profesores y padres de familia en escuelas. Cursos para adultos. Cursos para niños y adolescentes. Talleres para los más pequeños. Conferencias virtuales en vivo mediante Facebook Live. Contenido exclusivo en TikTok y contenido exclusivo en YouTube. Permite que Olin Terapia Psicológica te acompañe en tu encuentro contigo mismo. Visítanos en nuestras dos ubicaciones. En Ixtapaluca, Estado de México, y San Miguel Tlaltetelco, Atlatlahuacan, Morelos, con un horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en nuestra página web www.olimpsicoterapia.com.mx. Olin, un encuentro contigo mismo. Especialistas en terapia psicológica, sanando vidas, integrando familias, mejorando la sociedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos, un gusto estar en un programa más con ustedes, aquí en su programa Olin, un encuentro contigo mismo. Es para mí de verdad un placer estar en este jueves, un tanto frío, ¿verdad? Pero aquí estamos con un tema, como siempre, de interés y esperando que les sea de gran utilidad en su día a día. Mi nombre, como bien saben, Montserrat Contreras, soy psicóloga infantil y pues me dedico a la parte psicoterapéutica con niños y adolescentes. Y pues bueno, estamos aquí con un tema bien interesante, bien importante y con un poco del temor, un tema que trae ciertas situaciones que a veces sé que no nos agradan tanto, que nos sentimos un tanto incómodos con él, pero que es importante justamente abordar eso e ir rompiendo con todas estas situaciones para poder darles una información clara a nuestros hijos. El tema del día de hoy que vamos a estar revisando es educación sexual. ¿Qué y cómo hablar del tema con los niños? Así es, algo a lo que la mayoría de nosotros como papás, como mamás le oímos cuando empiezan a hacer preguntas raras, ¿no? Aparentemente raras, o sea, raras para nosotros, incómodas, extrañas, pero que, insisto, es importante hablar del tema para prevenir muchísimas cosas. Así que ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pero bueno, antes de entrar en materia, me gustaría compartirles, como siempre, en nuestras redes sociales. Saben que nos encuentran como Olin Terapia Psicológica en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y
También nos pueden encontrar en nuestros números telefónicos, nos encuentran como Olin también a través de ellos, se los menciono, 55 47 20 22 11 y 55 48 98 30 02. Esos son nuestros números telefónicos para que vayan a escribirnos, mandarnos algún mensaje, algún comentario o pedir informes sobre cualquiera de nuestros servicios o lo que tenemos en puerta. Y pues bueno, iniciando entonces con este tema llamado educación sexual, qué y cómo hablar del tema con los niños, me gustaría iniciar resolviendo una pregunta, contestando al por qué. O sea, ¿por qué es importante hablar del tema? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? ¿Por qué este interés, esta insistencia en hablar de sexualidad con los niños? Si pues son niños, ¿no? Si ellos pareciera que no piensan en estas cosas, si ellos pues no tienen como por qué saber, etcétera. Primero, bueno, nos vamos a referir a los niños desde una etapa muy temprana, ¿no? 2, 3 años de edad, hasta los 10, 11 años. A partir de ahí, pues ya sabemos que sigue la etapa adolescente, donde es más importante hablar de sexualidad con ellos, pero ya lo iremos viendo que todo inicia desde etapas anteriores. Entonces, nos vamos a centrar meramente en la etapa infantil y pues bueno, el por qué. ¿Por qué hablar de esto? Es porque, pues la respuesta sería muy sencilla, es porque es necesario, es porque es de verdad que es algo a fuerzas, es algo que en casa sí o sí tenemos que hablar, y no solo en casa, en las escuelas, en los medios de comunicación, etcétera, se tiene que dar información, pero información certera, veraz, que nos sea de utilidad. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué hablar de esto? Bueno, me gustaría basarme en un estudio que realizó una psicóloga estadounidense en la Universidad de California. Ella se llama Laura Whitman y hizo un estudio que tiene que ver con la sexualidad en etapas como muy tempranas del desarrollo. Ella se centró principalmente en etapas hasta los 6, 7 años y encontró respuestas como muy, muy interesantes sobre el tema. Y bueno, todo su estudio, al final la conclusión de manera muy breve, se centra en que hablar de sexualidad sí es positivo para los niños y niñas porque van a delimitar un comportamiento, ya sea positivo o negativo, en una etapa adolescente. Y si hablamos de sexualidad de manera adecuada y segura, es más probable, hay un índice muy, muy, muy probable de que en la etapa adolescente su comportamiento sea más seguro. Su comportamiento, obviamente, referido a la cuestión sexual. Entonces, imagínense pues la importancia de hablar de esto para prevenir, decíamos, ciertas situaciones en el futuro. Es importante porque si bien la sexualidad, y ya lo veremos en unos instantes, no solo tiene que ver con la parte de el sexo, como comúnmente le llamamos, o su nombre real, aunque no sé si Facebook nos vaya a censurar, pero el nombre real que es coito, no tiene que ver nada más con eso la sexualidad, tiene que ver mucho más, tiene que ver con otros elementos propios de la persona. Entonces, muchas veces creemos que los niños no tienen por qué saber de estas situaciones, pero es desde ahí, desde que pensamos que solo se refiere a eso. Entonces, imagínense la importancia de que niños muy pequeños se preparen en estos temas. En la adolescencia aparece la curiosidad, ya aparece el deseo sexual, y si traen una información clara y certera, va a ser muchísimo más sencillo que tengan una educación sexual, una práctica sexual segura y positiva en la adolescencia. Y pues ni que hablar de la etapa adulta. Así que creo que esta es una razón muy, muy, muy de mucho peso para hablar del tema. Pero si eso no fuera suficiente, bueno, les voy a mencionar 6 razones por las que sí o sí debemos hablar con los niños de educación sexual. Número 1, porque como padres nosotros somos la mejor fuente de información de cualquier tema, pero en este muchísimo más. Somos su mayor fuente de respuestas y es evidente que van a hablar de nosotros
con nosotros del tema. Es evidente que llegado cierto momento, a cierta edad, van a empezar a hacer preguntas. Y si nosotros evadimos el tema, si nosotros le dejamos la responsabilidad, no sé, a la escuela, a otras situaciones, a otras instituciones, a otros medios, pues puede encontrarse con información falsa, información confusa, información tal vez real, pero que ellos no la entienden. Entonces es importante que nosotros seamos quienes den esas respuestas. Entonces es importantísimo y esa es una razón clave para hablar de ellos, porque nosotros somos quienes les podemos dar la mejor información. La siguiente razón por la que hay que hablar con ellos de educación sexual es porque, pues sí, como lo acabo de mencionar, puede ser difícil, no es una ley, no es algo que esté así establecido, pero puede ser y es probable que sea difícil pasar esta etapa cuando ya llegue el momento, vivir su sexualidad sin estar preparados. No creo que, pues bueno, no me dejarán mentir, pero a nuestras generaciones, generaciones de nuestros padres, pues este tema no era muy hablado. Entonces, pues todos nosotros vivimos esa etapa, pues como a ver qué sale. Quien ya nos tocó un poquito más abierta la información, pues tuvimos oportunidad de investigar, de indagar, de leer, pero a muchas personas nos tocó esta situación de ir con miedo, con inseguridades, con temor, ¿no? A que si eso era malo, a esta inseguridad incluso con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. Entonces, imagínense, ¿no? Si ya lo vivieron, lo difícil que es vivir esta etapa sin estar preparados. Entonces, ¿qué mejor que hablar con ellos para que la puedan vivir de manera más tranquila, más llevadera, que vayan como con herramientas, ¿no? Yo luego les digo, con su armadura y su espada para lo que venga. Entonces, esta es otra razón por la que hay que hablar con ellos. La siguiente, la número 3, es porque ellos necesitan aprender, ¿no? Lo van a encontrar, la información la van a encontrar sí o sí, pero qué mejor que lo hagan de manera adecuada. Ellos lo necesitan, o sea, de verdad que los niños necesitan, es una necesidad saber del tema. Y si de nuevo, repito, si nosotros no lo hacemos, lo van a encontrar en otros lugares. ¿Y qué va a hacer? Los medios de comunicación, las plataformas hoy en día, internet, o sea, de verdad, esto ya lo he mencionado en otros videos, me parece que fue en el programa sobre la prevención del abuso sexual o cuando hipersexualizamos a los niños. En alguno de estos programas ya lo he mencionado, pero se los vuelvo a repetir aquí, que, por ejemplo, YouTube Kids, ¿no? Esta plataforma dedicada supuestamente especialmente a los niños, es la principal fuente donde podemos encontrar pornografía. Imagínense, ¿no? Yo como mamá, yo como papá digo, no, pues le voy a descargar esta aplicación YouTube Kids porque pues se supone que hay solo contenido infantil para que no esté expuesto a toda esta clase de cosas. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? Porque es la principal fuente. Lo que sucede es que YouTube sí tiene esta parte de restringir, ¿no? Contenido sexual, que de hecho en la plataforma principal, en el YouTube normal, tampoco puedes ver contenido explícito. Pero lo que sucede es que a través de caricaturas, de estas imágenes de personajes de películas, de personajes animados, de alguna manera la gente que se dedica a crear este contenido sexual salta como burla al sistema, ¿no? Hackea esta parte porque no lo reconoce. Al identificar que son imágenes de caricaturas, de películas, personajes, no reconoce que es contenido inadecuado para los niños, ¿me explico? Entonces es por eso que a veces podemos encontrar videos de este tipo, que la princesa con el superhéroe besándose, que diciendo ciertas líneas un tanto subidas de tono, de verdad, contenido que no es apto para. Entonces, a lo que voy es eso. Si nosotros no aclaramos eso, si nosotros no hablamos con ellos del tema, lo van a encontrar por otro lado.
lo van a encontrar en videos de TikTok, lo van a encontrar en videos de YouTube, lo van a encontrar en programas, se los va a decir un compañerito porque ya lo escuchó, porque él ya lo vio por otro lado, y van a estar expuestos a información que muchas veces es equivocada o es inadecuada. Así que lo necesitan y merecen saber del tema. Así que esta es otra razón importante. Y bueno, la número 4 es que esto es un hecho, esto también ha habido muchos estudios acerca de que entre menos información acerca del tema haya, son más influenciables en el mismo tema. Y esto aplica para cualquier cosa. Entre menos información tengamos, lo veíamos el programa pasado que tuvimos nosotros, ¿no? Entre menos información haya sobre consumo de sustancias, sobre sexualidad, sobre, no sé, valores, ¿no? Más influenciables son a llevar a cabo prácticas inadecuadas para ellos. Entonces, imagínense esta cuestión, ¿no? Dicen por ahí, un país ignorante, pues es más fácil mantenerlo sometido, ¿no? Y en este tema es importante, es más probable que si yo desconozco del tema, lo que me digan yo lo voy a creer. Yo voy a decir, ok, sí, ¿no? Por eso es que hasta el día de hoy, en la adolescencia y cada vez más temprana edad, a más temprana edad, sigue estando vigente, imagínense, en pleno 2025 sigue estando vigente esta técnica de persuasión, de manipulación, donde en los chicos, en las parejas es como, pues si de verdad me amas, me lo vas a demostrar por medio de la sexualidad, ¿no? En este año, o sea, sigue habiendo casos donde chicas y chicos, se da esta situación de, pues bueno, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que si te amo, sí lo debo de hacer, ¿no? Y a veces ni es amor, ¿no? Porque pues estamos en plena adolescencia, pero imagínense esta falta de información, ¿no? Y por eso México sigue siendo el país número 1 en embarazos adolescentes, por eso sigue habiendo situaciones de violencia sexual, por eso sigue habiendo situaciones donde en regiones muy, muy arraigadas, o sea, sigue habiendo eh, eh, casamientos con pequeñitas de 8 o 9 años, con un señor de 40, 50. Recientemente, y voy a procurar que cuando este programa se suba a YouTube y lo puedan volver a ver, aparezca ahí el enlace a un estudio que recientemente también hicieron. Son estadísticas y dicen que el embarazo registrado a más temprana edad en México fue a los 9 años, ¿no? Y esto no es porque haya gente mala, que sí la hay, ¿no? Porque pues sus papás no la cuidan, es porque no hay esta educación sexual, es porque no estamos preparados y porque no queremos también como mamá, como papá, hablar del tema. Porque le huimos, porque ay no, qué vergüenza, porque ay no, hasta pena me da, hasta roja me pongo, o sea, ¿me explico? Entonces, fíjense la importancia de hablar de esto. Entonces, esta razón es cierto, ¿no? En resumen, entre menos información, más influenciables son en las prácticas, pues, inadecuadas. El número 5, creo que algo que ya tendríamos que saber, algo que ya tendría que ser como un tanto lógico para nosotros, pero es cierto, ¿no? Si se habla de estos temas con los hijos, va a ser más probable que se cree un vínculo de confianza más fuerte. Si yo desde que somos muy pequeños empiezo a hablar de estos temas sin miedo, sin tabús, sin vergüenza, es más probable que el vínculo de confianza entre mi hijo, mi hija y yo se haga más fuerte. Y eso nos da una ventaja enorme, porque si un hijo nos tiene confianza, estamos del otro lado. O sea, es que de verdad eso es básico. Porque si no es cuando se empiezan a dar estas situaciones a escondidas, empezamos a pues confiar en alguien más, empezamos a caer de nueva cuenta en conductas que no van con el bienestar del menor, porque no hay esa confianza, porque no tengo esa facilidad de decirle, oye mamá, ¿sabes qué? Estoy sintiendo esto. Oye papá, este cambio en mi cuerpo, ¿a qué se debe? Oye mamá, pues ya empiezo a sentir como esas ganas, ¿no? La otra vez estaba como en un abrazo y sentí algo extraño. Si no hay esa confianza, no,
lo más probable es que, regresamos al punto 2, vivan una sexualidad complicada, difícil. Y pues la verdad es que como mamá, como papá, pues creo que no queremos eso para nuestros hijos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra razón más. Y la última, por si estas no fueran suficientes, y sí, yo sé que van a decir, ¿cómo está diciendo eso la psicóloga? ¿Cómo creen? Pero es real. Tenemos que aprender a aceptar esta situación como es. Y es que merecen los adolescentes, los chicos, los niños, a cuando corresponda, a la etapa que corresponda, merecen disfrutar plenamente su sexualidad. Sí, merecen vivirla de manera adecuada, de manera gozosa, sí. Así que es parte de la vida, es parte del desarrollo humano y tenemos que aceptar esa situación. ¿Y qué mejor que lo hagan? Pues, insisto, con información adecuada. Así que espero que estas razones sean suficientes para empezar a hablar del tema con nuestros niños y con nuestros chicos. Ahora, bueno, sí está bien, ya lo entendimos, ya lo sé, ya entendí que sí, tengo que hablar del tema con ellos, pero yo sé que la pregunta también es ¿cuándo? ¿Cuándo empezar? ¿Cómo hablar de ellos? ¿Cómo responder? ¿A qué edad? Todas estas preguntas yo sé que están ahí. Y bueno, la respuesta mamá, la respuesta papá es muy sencilla, muy sencilla. Lo vamos a hacer cuando ellos lo decidan. ¿Cómo funciona esto? Así es, ellos en esta clase de temas llevan esa línea, ellos van guiando la conversación. No es como que yo un día diga, bueno, hoy es jueves y hoy toca hablar de sexualidad. Todos vengan a sentarse y como si fuera una clase, ¿me explico? No, no funciona así. Lo que más funciona, que es ahorita lo vamos a ver en cómo hacerlo, es que ellos sean los que inicien esto. ¿Cuándo empezar? Cuando ellos lo decidan. Va a llegar un momento donde ellos vieron en un programa, en una película, en la calle a una pareja, a alguien dándose un beso, algo, y va a empezar ahí, ¿no? Oye, mamá, ¿y por qué se dan besos? ¿No? Oye, ¿y por qué? La clásica pregunta, ¿no? ¿Y de dónde vienen los niños? ¿De dónde nacen? ¿No? ¿Yo cómo nací? ¿Me explico? Cuando surjan esas preguntas, cuando surjan esa clase de preguntas, es ahí. Ese es el momento cuando tenemos que empezar a hablar del tema. Puede ser desde los 3 4 añitos de edad, puede que empiecen a preguntar a partir de los 6, puede que sería muy poco probable, la verdad, pero no sé, hasta los 8 9, pero eso ya sería muy poco probable, porque las dudas empiezan a surgir a una edad muy temprana. La clásica pregunta en los niños de preescolar, ¿no? ¿Por qué mi cuerpo es distinto? ¿No? ¿Por qué yo tengo esto y las niñas tienen esto? ¿Por qué nos vemos diferentes? ¿Por qué no me puedo, por qué ya no me puedes bañar, ¿no? ¿Por qué ya no puede estar nadie? ¿Por qué me tengo que cambiar sin que nadie me vea? ¿Me explico? Cuando empiecen estas preguntas es cuando nosotros tenemos que empezar a hablar del tema. Pero es importante que lo dejemos, de verdad, permítanles a los niños hablar del tema, permítanles a ellos ser quien lleven el ritmo de la conversación. Y ojo, aquí es donde entra el cómo vamos a hablar con ellos, porque solo les vamos a responder lo que ellos nos pregunten y pues la información que nosotros consideremos apta para su edad. No, no significa que si él me preguntó que por qué se estaban dando un beso una pareja en la calle, yo le voy a ya decir que son las relaciones sexuales y, o sea, no, ¿no? O sea, solo, ¿no? Darle información clara, ah, mira, es una muestra de afecto, eso lo hacen pues normalmente los adultos, es como se demuestran que se quieren, como mamá y papá, ¿no? Si es que tú nos has visto, si permiten que el niño lo vea porque es algo natural, ¿no? Ah, bueno, eh, hasta ahí, ¿no? Y ahí empezamos con la educación sexual, pero esto no lo hacemos los niños para demostrar nuestro afecto puede ser con un apretón de manos, con una palmadita, un abrazo,
Y empieza incluso esta parte de la prevención, ¿no? Si alguien quiere darte un beso en la boca, pues tú debes de decir no, venir y decírmelo, yo te voy a cuidar. ¿Me explico? Toda esta situación, pero no me estoy metiendo en nada más que no tenga que ver con su edad. Ya si nos empiezan a preguntar de dónde vienen los niños, etcétera, entramos en otro tema, que es la reproductividad, también meramente natural del ser humano. Y para esto a veces suele ser complicado, ¿no? Porque digo, ay, es que cómo le explico, ¿no? El famoso cuento de la cigüeña. La verdad es que ya no tendría por qué ser, pero para eso hay mucho material, para eso ya hoy en día hay mucho de dónde podemos agarrarnos, de dónde podemos ayudarnos. Hay cuentos, hay videos, hay pues lo más común son los cuentos, ¿no? Entonces es importante que podamos entender y ver esta situación que es hablarles acorde a lo que ellos nos están preguntando. ¿Me explico? Y ya, conforme vayan creciendo, van a ir apareciendo otras preguntas más complejas, ya más elaboradas, que también tenemos que responder, pero todo acorde a la edad. Y aquí es donde se va fortaleciendo esa confianza. Si el niño se sintió, si la pequeña se sintió en confianza para preguntar esto y mamá y papá le respondieron de forma natural, lo más probable es que en el futuro, cuando tenga otra pregunta, la va a hacer. Pero si desde pequeñitos y ante preguntas bien sencillas como estas que acabo de poner el ejemplo, nosotros decimos, ay, no sé, ay, ¿por qué preguntas esas cosas? Ay, eso no es para ti, tú no andes diciendo eso. ¿Qué va a suceder? Que cuando haya otra pregunta, pues ya no la va a preguntar a nosotros. La va a preguntar, o sea, él no se va a quedar, ella no se va a quedar con la duda, ¿eh? Pero no la va a preguntar a nosotros. Se la va a preguntar, ojalá, a un profesor y ojalá le dé la información adecuada. Se la va a preguntar a un amiguito, la va a buscar en internet y vayan ustedes a saber qué información les dé. Puede ser que se encuentre con información certera, puede que no. Entonces, por eso es importante hacerlo de esta forma. Entonces, ¿cómo podemos hablar con ellos de estos temas? Simple, dejándolos que ellos nos guíen, dejándolos que ellos hagan las preguntas y nosotros contestar. Si hay alguna pregunta, a lo mejor que ustedes identifican que no está acorde a la edad, no sé, ya a lo mejor acerca de las relaciones sexuales y pues es un pequeñito de 4 o 5 años, bueno, ahí sí ponerle atención, pero igual, no regañar, ¿no? ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Y dónde viste eso? ¿Y quién te dijo? No, a ver, calma. Indagar, sí, de dónde obtuvo esa información, pues para poder también evitar que esté expuesto a cosas que todavía no son acordes a su edad. Pero es con calma, es preguntar, es indagar, ok, no, sí responder la pregunta porque la duda ya está, no la podemos quitar, pero a la par también, bueno, ¿y por qué te interesa eso? ¿Lo viste en algún lado? ¿Cómo lo supiste? ¿No? Entonces, ok, no, pues lo vi en un video de YouTube, ¿no? Ok, no, bueno, mira, ese contenido no es apto para ti, ¿no? Y ya yo, mamá, yo, papá, hago lo pertinente para evitar que vuelva a haber un contenido de ese tipo. ¿Me explico? Pero ellos no tienen el control, sobre todo si son muy pequeñitos. Esto recuerden hablando de la etapa infantil. Ya en la adolescencia, pues es otra historia. Pero en esta etapa que va a ser un parteaguas para la adolescencia, pues es una situación bien interesante en cómo lo debemos llevar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Ayúdense de información, decíamos, audiovisual. Si yo no sé cómo explicarlo, también asesórense, prepárense, pregunten a alguien más. También se vale, ¿eh? Muchas veces he escuchado esta situación donde es como, híjole, es que me agarró en curva, dicen por ahí, ¿no? O sea, me preguntó así o lo preguntó en una reunión familiar y yo no supe ni qué decir y la verdad solo nos reímos y fue como, sí, ajá, y ahí se quedó. No, o sea, se vale que a veces no sea el momento, se vale que a veces no sé qué responder, se vale que me agarró como, pues sin saber, ¿no? No estaba preparada para la situación, se vale.
Pero entonces lo que tenemos que hacer ahí es decírselo también, ¿no? Ah, ok, mira, lo que me estás preguntando, la verdad es que no tengo la respuesta, no sé qué decirte, pero ¿qué te parece si lo platicamos mañana? Si lo platicamos el sábado. Y entonces ya yo me preparo, ¿no? Voy, investigo y veo cómo le puedo plantear la información. Pero a veces solo nos hacemos como de ojos cerrados, yo no sé, eso aquí no se habla y ahí lo dejamos. Y repito, esto me interesa de verdad que lo tengan bien en mente. Al final ellos van a buscar la respuesta, sí o sí. Aunque nosotros le digamos, no sé, aquí no se habla de eso, ¿cómo se te ocurre? Ellos van a buscar la respuesta, pero no va a ser con nosotros. Así que atención ahí. Y bueno, quiero hablar por último sobre esta situación de lo complejo o lo difícil que puede llegar a ser a veces hablar del tema con los hijos, sobre todo con los niños. Y es que está la presencia de esos famosos tabús, ¿no? De estos famosos tabúes, de esta situación que pues nos limita de cierta manera, esta cuestión cultural, social, que de verdad México, híjole, cómo le gusta a nuestro país ser bien moralista para ciertas cosas, porque para lo que deberíamos, pues ahí se nos va de repente, ¿verdad? Pero en el tema de la sexualidad, sí, somos un país todavía, una comunidad, una sociedad que le cuesta hablar del tema por diferentes situaciones y que es totalmente válido también, ¿eh? Porque no es que yo así lo haya querido, sino es que también es lo que me inculcaron a mí, es que es así como se fue manejando generación tras generación. Pero también es momento de que nosotros con este tipo de material, con este tipo de información, pues vayamos rompiendo con eso. Y para eso es importante sí o sí informarnos nosotros primero como adultos, porque yo les dejo una pregunta, ¿no? No me la contesten ahí en comentarios, ¿no? Pero yo les dejo una pregunta. ¿Quién como adulto, yo como mamá, yo como papá, vivo mi sexualidad de manera plena? ¿O a mis 40 años, a mis 50 años, a mis 35 años, sigo, o sea, yo también temiendo hablar del tema, incluso con mi pareja, en sociedad, para mí, ¿no? Sigue siendo un tema mi cuerpo, ay, ¿no? Imagínense. Entonces, yo sé que es bien difícil a veces, pues si para mí como persona es difícil para hablarlo o llevar esa información a nuestros hijos, pues es todavía más. Pero existen espacios gratuitos, existen estos programas, existen libros, existen cursos, existen capacitaciones donde podemos trabajar en nosotros para poderles dar esa información. Así que, de verdad, recuerden, la maternidad, la paternidad, la crianza es una inversión de tiempo, dinero, esfuerzo y de todo. Así que empiecen a hacerlo, ¿no? Ah, bueno, mis hijos ya son adultos, ellos ya salieron, ¿no? Yo ya. No, no lo sabemos, no, no sabemos cómo están viviendo su vida, así que nunca es tarde para hablar del tema. Y bueno, me gustaría cerrar en esta parte un tanto de psicoeducación, pues hablar y cerrar con esta parte de que hablar de sexualidad no implica solo hablar de relaciones sexuales. Existen 4 olones dentro de la sexualidad que son los que van a regir, ¿no? esta parte del ser humano y que tienen que ver incluso con diferentes situaciones bien importantes. La primera es el género. Parte de la sexualidad es hablar del género. Esto que hoy en día, híjole, también, ¿no? Esto que hoy en día está siendo bien interesante y bien, pues bien, ¿cómo llamarlo? Complejo del día a día que se está viendo en auge, que es lo de la comunidad LGBT. Tiene que ver con esto, la identidad de género, cómo yo me identifico, qué quiero representar, cómo quiero ser reconocido, y es todo un tema de debate. Pero desde ahí, yo ya lo decía que muchas veces los chicos, sobre todo adolescentes que están en una búsqueda de identidad, pues tienen esto bien presente. Hoy en día pareciera incluso que es moda, ¿no? Ser asexual, transexual, género no binario, ¿no? O sea, han salido muchas situaciones
que híjole, es bien complejo porque los chicos es como, yo soy así, yo soy este, yo soy el otro, pero porque hay muchos referentes en las redes sociales, ¿no? La mayoría de ahorita, las principales exponentes en programas, conductores, en música, pues dan esta imagen. Y recuerden que en la adolescencia, pues en esta búsqueda de identidad tendemos a imitar. Entonces, hablar de sexualidad, fíjense, aquí no tiene nada que ver con las relaciones sexuales, o sea, nada. Tiene que ver con la identidad y eso es bien importante. El siguiente aspecto es la reproductividad, ahí sí, ¿no? Pero como mero hecho biológico, o sea, cómo se da la reproducción, la prevención del embarazo, eh, la planificación familiar, me explico, aquí tiene que ver con esto, incluso con la toma de decisiones, si yo quiero tener o no tener hijos, si yo quiero practicar o no practicar las relaciones sexuales, las diferentes formas, me explico, aquí tiene que ver con esta situación de decisión y de conciencia, porque si no también, pues por eso decimos, pues, los hijos que Dios me dé, no. ¿Qué tanto? Aquí entra pues la educación en cuanto a métodos anticonceptivos, lugares a donde puedo acudir, cuáles se adaptan a mí, cuáles no, que es una cuestión de decisión. El siguiente aspecto es el erotismo. Aquí sí, decíamos, de las cosas más complejas. Aquí sí, el erotismo sí, este placer, esta vivencia, y es válida, porque todos lo hemos vivido, todos la sentimos. Y también es parte de hablar de la sexualidad. Por gusto, qué quiero practicar, qué no, poner límites, cuándo sí, cuándo no, de qué forma, a qué estoy dispuesto a acceder, el consentimiento, aquí entra esa parte. Y por último, la vinculación afectiva también, ¿no? No tiene nada que ver con las relaciones sexuales, sino con ese vínculo. Que si debo hacer una prueba de amor, que si lo tengo que hacer estando enamorada, que si solo si me gusta, que si debe de haber un lazo, que un vínculo, que si puedo hacer la práctica sexual con quien se me dé la gana. Ahí entra toda esta situación. También una cuestión de decisiones y propia de cada individuo. Pero pues imagínense, ¿no? Todo esto es la sexualidad y esto lo dije de manera muy breve, pero todo eso es la sexualidad. Entonces es importante sí o sí empezar a hablar de todo esto desde edades muy tempranas, acorde a. Este ejemplo que ponía hace un momento, ¿no? Cuando los niños hacen esta pregunta, ¿por qué yo tengo este, que ahí entra esta cuestión, ¿no? Del lenguaje que utilizamos, pero bueno, ¿por qué yo tengo esto como niño? ¿Por qué la niña tiene esto? ¿No? Eso tiene que ver con el sexo. El sexo es la parte biológica, lo que nos define como hombre, como mujer. Y no estamos hablando de otra cosa, ¿no? Solo eso. ¿Me explico? Entonces es importante entonces tener un panorama más amplio de lo que es la sexualidad para poder hablar de ello. Y no, no hay ninguna situación, no hay que tenerle miedo, no hay que, híjole, si esto es malo, si nos van a regañar, si, no. Hay que hablarlo con naturalidad, crear espacios para ello. Lo decía hace un momento, no, tampoco significa que cada fin de semana nos vamos a sentar como familia a hablar de esto, no, que sea de forma natural, ¿no? Que se dé en la plática, mientras están jugando, mientras están comiendo, que se dé de manera natural. Eso va a ayudar a que los niños tengan la información adecuada para que llegada la adolescencia también puedan vivir la sexualidad de mejor manera y que si surgen más dudas que las van a ver, las puedan resolver en conjunto con ustedes como mamá y papá. Y así podamos prevenir muchísimas, muchísimas situaciones. Así que, pues bueno, espero que esta información de verdad, como siempre, les sea de mucha ayuda, la puedan aplicar, la puedan utilizar para mejorar y dar un bienestar a su familia y en este caso a sus hijos. Recuerden que aquí en Olin estamos para apoyarlos, por eso constantemente tenemos talleres, tenemos cursos, tenemos estos programas. Hace no mucho tuve un taller de educación sexual con adolescentes y fíjense qué curioso, ese taller lo he dado 3 veces, casi es cada año
Y en todos los talleres de educación sexual solo es dirigido a adolescentes de los 12 a los 17 años y en la mayoría solo se inscriben chicas, solo inscriben a las niñas, a las adolescentes. Entonces, eso es también de ponerle atención. Los chicos también nos tenemos que informar, ¿de acuerdo? Así que, pues bueno, esperen en algún momento algún otro taller por ahí. También me gustaría próximamente aperturar uno para papás de manera más específica, cómo hablar con los chicos sobre prevención, sobre cuidados, sobre todo este tema. Pero bueno, estén atentos a nuestras redes sociales para que no se pierda ningún detalle de estos espacios que son para ustedes, que son para poderles llevar esta información. Y bueno, no se olviden que si conocen a alguien que le pudiera interesar, que les sea de utilidad este programa, pues compartírselo. Saben que va a estar aquí en Facebook hasta el día de mañana viernes y a partir del día sábado lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y bueno, no me despido sin antes hacerles mención que justamente tenemos en puerta nuestro curso de verano. Inicia el 21 de julio, tiene una duración de 2 semanas. Es para niños y niñas de los 5 a los 11 años. Tenemos diferentes temáticas. Ya saben que en Olin no solo es diversión, sí van a pasar un momento muy agradable. Tendremos actividades bien interesantes, pero todas con un sentido, todas con un objetivo. Trabajaremos habilidades sociales, autoestima, autoconocimiento, gestión emocional, regulación a través del mindfulness o la yoga infantil. Así que tendremos muchas actividades, es cupo limitado para dar también la atención personalizada y la inversión que la pueden pedir en nuestros números para que le den toda la información, ya incluye todo el material. Así que no se lo pierdan, de verdad que va a estar bien interesante. Y pues bueno, me despido, un gusto de verdad haber estado con ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Olin Terapia Psicológica, nos encuentran en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify, y a nuestros números telefónicos que se los menciono, 55 47 20 22 11 y 55 48 98 30 02. Gracias de verdad por habernos acompañado en otro programa. Nos vemos la próxima semana. Excelente jueves. Olin, un encuentro contigo mismo, especialista en terapia psicológica. Tu centro de terapia y desarrollo personal te invita a conocer todos sus servicios. Servicios integrales, modalidad presencial. Recuerda que el bienestar consiste en el equilibrio entre la salud mental y la física. Nutrióloga, control de peso, cambios de hábitos nutricionales, mantenimiento del peso ideal, control de enfermedades crónicas. Asesoría legal en lo familiar, testamentos y herencias, protección de personas con discapacidad, abuso y acoso sexual, hostigamiento, divorcios, pensión alimenticia, guardia y custodia, pérdida de la patria potestad y violencia familiar. Todos nuestros servicios son con previa cita. Olin, un encuentro contigo mismo, especialistas en terapia psicológica, sanando vidas, integrando familias y mejorando la sociedad.